Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Hola, Hola, Andrés. hola Santos, ¿qué tal? Hola Luciana. Hola Marcelo. Buenas tardes, Andrés. ¿Cómo va? Todo bien, todo bien. Bueno, Ah, estamos con la penúltima. penúltima. Sí, señor. Penúltima. Buenísimo. Ya vamos terminando. Bueno, Esperamos un ratito, siempre se dale, conectan un poquito más tarde y largamos. dale, perfecto. Muy bien. Bueno, empezamos entonces. Gracias por el aporte. A ver, la idea de hoy es hacer un pantallazo sobre los diferentes sistemas de reportes que pueden existir y que un poco nos marean, ver un poco la vinculación que tienen los diferentes sistemas de reporte y después hacer un paso final sobre una plataforma que hemos desarrollado desde Circa para poder ¿cómo se llama? Para poder medir la huella de carbono y tiene un poco explicar cuáles han sido eh, las que nos impulsó a hacer una plataforma para la medición de huella de carbono y que creemos que es el beneficio que tiene en ese sentido. Entonces, lo primero que vamos a... Uy, ¿qué le pasó a esta presentación? Qué raro, no aparecen los gráficos. Che. A ver, voy a cerrar. Dejo de presentar, la cierro y la vuelvo a abrir. Mm, a ver si ahora se ve mejor. Ahí está. Bien, entonces, un poco el objetivo es entender de diferentes sistemas de reporte. Vamos a pasear por uno en particular que es cómo se puede hacer una matriz de materialidad en relación a un cliente específico nuestro, digamos, obviamente no lo vamos a decir qué es, y después vamos a pasar para que veamos por GRI, o sea, vamos a empezar con una materialidad de ODS, después vamos a pasar por cuáles son los puntos comunes que tiene una materialidad de objetivo de desarrollo sostenible respecto a algunos indicadores específicos de GRI, y después vamos a terminar con una partecita entrando en la plataforma de CDP para entender con una también, vamos a entrar al informe de CDP de un cliente específico. Lo importante es que no dice cuál es el cliente, así que no es un problema, pero vamos a pasear sobre los diferentes capítulos de la plataforma de CDP para que entendamos algunas complejidades que tiene cada uno de los sistemas de relato y cómo podemos hacer la vinculación eh, con los diferentes sistemas de relato que existen, que hay un montón, y que cada sector específico tiene inclusive algún sistema de relato específico. Vamos a poner el ejemplo de el protocolo de sustentabilidad de Bodega Argentina, es, si se quiere, un sistema de relato específico para un sector específico. CDP es un sistema de relato más universal, Objetivos de Desarrollo Sostenible son un sistema de relato más universal, y GRI también es un poquito más universal. Pero básicamente lo que tenemos que entender es que podemos, que ya lo vamos a ver también un poquito más adelante, podemos con diferentes recetas llegar al mismo resultado o obtener la misma torta, ¿sí? Entendiendo cuáles son las posibilidades que tenemos y cuál es la vinculación sectorial que tenemos que darle a cada una de estas posibilidades. Entonces, un poco cuáles son los desafíos de desarrollo sostenible que hemos venido hablando y cuáles son, dependiendo de diferentes expertos de distintos países, cuáles son los que tenemos que trabajar en forma más apremiante, porque vemos que si no los trabajamos no vamos a lograr conseguir resultados
que sean sostenibles justamente en el tiempo con el concepto amplio de sostenibilidad que venimos manejando. Entonces, vemos que de los 700 expertos, o lo que va haciendo un poco más preocupando a los diferentes expertos a nivel mundial, vemos que el cambio climático y la escasez de agua son lo que hoy apremian más, seguido por lo que tiene que ver con la pérdida de la biodiversidad. Los residuos plásticos, fíjense que aparece como uno de los temas más importantes y relacionado a lo que veníamos comentando de economía circular y el cambio climático de la producción del plástico. Acceso a medicinas y salud está un poquito por detrás en relación a cuáles son los mayores desafíos que venimos afrontando. Entonces, si lo tuviésemos que dejar en un top 4, vemos que el clima, la biodiversidad, el agua y la pobreza son los mayores desafíos que nos encontramos, ¿sí? Volvemos a repasar cuáles son los objetivos, los 17 objetivos de desarrollo sostenible y cuáles son las metas específicas que existen en torno a esto. Bien, entonces esto era un poco lo que les decía, que les venía comentando, y lo que les estaba, en la siguiente filmina en la que estaba parado ahora tenía que ver con esta repaso de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, en relación a cómo es el compromiso del sector privado, vemos que el 84% del sector privado hoy a nivel mundial toma medidas específicas para avanzar con los ODS, un 37% se encuentra diseñando modelos de negocios que contribuyan con su cumplimiento, un 39% manifiesta tener objetivos suficientemente ambiciosos basados en ciencia y alineados con las necesidades de la sociedad. ¿Se acuerdan que hablábamos de los End Started? El 61% ofrece productos y servicios que contribuyan a los ODS, el 57% mide el impacto de sus propias operaciones relacionadas con con los ODS. Casi muy pocas empresas trabajan en la cadena de suministro cuando hemos identificado que es uno de los aspectos claves para conseguir los objetivos climáticos, conseguir los objetivos de los ODS. Un 13% trabaja sobre sus materias primas, un 10% sobre el uso de sus productos, y el 35% define públicamente la importancia de la acción de los ODS. Entonces, a su vez, a través del contexto COVID que hemos estado viviendo, han habido diferentes aspectos que han hecho que en algún punto se generan otras mayores desigualdades, si se quieren, y algunos procesos se han acelerado en torno a esto. Vemos que ha habido un mayor impacto sobre la desigualdad de ingresos y pobreza, ha nacido o han empezado a aparecer nuevos nacionalismos, digamos, a nivel mundial, ha crecido un poco lo que es la desigualdad de género, ha habido una desigualdad o una dinámica de desigualdad en torno a lo que son las diferencias generacionales, ¿sí? Ha habido una polarización y una atomización. Ha crecido enormemente lo que es la digitalización, ¿sí? Como un punto que creemos que es importante. Hay un target muy importante en lo que tiene que ver hasta dónde se puede meter en nuestra vida a través de la vigilancia, la autocratización y el resorting como uno de los aspectos que ha acelerado este aspecto de COVID. Entonces, independientemente de lo que ha generado el COVID como aspecto general, digamos, o como pandemia que nos ha afectado a todos, digamos, hay un contexto que nos ha hecho mirar, o que el contexto actual y el contexto hacia dónde nos dirigimos. Entonces, como ya decíamos, el aumento de la desigualdad y la pobreza se han dado en este contexto, ha crecido, o vamos un poco mechando diferentes aspectos que vemos como importantes y como para resaltar en torno a estos objetivos de desarrollo sostenible. Ha habido un aumento de la pobreza y la desigualdad producto de la recesión que trajo aparejada el COVID, pero a su vez la reconversión económica o la reactivación económica ha sido en torno a las finanzas sostenibles, que tienen en primer plano, digamos, los aspectos sociales, ambientales y económicos. Entonces,
ha habido un crecimiento de los derechos, de los aspectos ambientales, sociales y económicos, podría decirlo. Entonces, el teletrabajo es uno de los nuevos aspectos que se ha tenido en cuenta. A partir de eso, los diferentes sistemas de relato han tenido que incluir capítulos en relación al teletrabajo y a estos aspectos ambientales, sociales y económicos que están relacionados con el teletrabajo. Se ha tomado un mayor o se ha producido una transformación en la forma en que estamos consumiendo, ¿sí? A partir de este contexto del COVID. Se ha generado algunos aspectos que hablábamos de la economía circular que sin COVID parecían un poco difíciles para acelerarse, pero todo lo que es el comercio digital, el comercio electrónico, las plataformas de streaming, etcétera, etcétera, han pegado un salto gigante en relación a cómo veníamos manejándolo. Aumentan las inversiones en energías renovables, y esto está muy relacionado a lo que son finanzas sostenibles. Vemos que hay barreras planetarias que han sido atravesadas, que lo comentábamos en informaciones anteriores, que están relacionados con la pérdida de la biodiversidad y que ha aparecido una nueva genética económica en torno a la economía circular, que parece que la economía regenerativa y la neutralidad climática ya pasa a ser un aspecto clave. Entonces, teniendo en cuenta todos estos aspectos, nosotros junto a una empresa en la cual trabajamos, vimos cuál era la contribución de un cliente, mira, acá lo dejé, de papel prensa, que es un cliente nuestro, en relación a cómo se venían vinculando con los objetivos de desarrollo sostenible y sus metas específicas. A partir de esto generamos una matriz de materialidad para entender sobre qué aspectos materiales teníamos que trabajar en concreto con ellos para poder alentarlos, digamos, a hacer una transformación en su modelo de negocio. Y logramos tener una matriz de materialidad que se veía más o menos como esta, donde teníamos aspectos ambientales, sociales y económicos en cuenta, o ASG, que se le llaman ambientales, sociales y de gobernanza, que teníamos que tener en cuenta, y los aportes en cada uno de estos. Y a partir de esta matriz de materialidad llegamos a las diferentes conclusiones sobre cómo debíamos aplicarlo. Esto es una matriz de materialidad de objetivos de desarrollo sostenible que llegan a darnos un lineamiento sobre qué estaban trabajando este cliente en concreto, y a partir de esto se aparecen como temas materiales que no se venían trabajando y como temas muy importantes: el clima, la inclusión, la diversidad y la economía circular. Entonces, cuando hablamos de sistemas de relato, una de las formas de trabajar en un sistema de relato o un sistema de relato específico son los objetivos de desarrollo sostenible, que se trabajan de esta manera que les comento a continuación, generando una matriz de materialidad, y a partir de esa matriz de materialidad, la pregunta que me la hagan, que me hablen, porque no las puedo ver. Entonces, a partir de la matriz de materialidad, ¿cuáles son los aspectos materiales en los cuales se tenían que trabajar? En este caso en concreto, se hizo un plan de acción para lo que es clima, inclusión y diversidad y economía circular como aspectos materiales, fuera de la matriz de materialidad que se venían trabajando y que tenían que ampliarse. A partir de esto nace, por ejemplo, la medición de la huella de carbono de la producción esto es una industria papelera, de la producción del papel. Otro sistema de relato que se vincula con el anterior, que está vinculado por indicadores materiales muy similares a los que presentan los ODS, es el GRI, que es los indicadores del Global Reporting Initiative, que están distribuidos en diferentes indicadores que tienen que ver con los aspectos ambientales, sociales y económicos, ¿sí? Y que estos, los que mencionamos acá en esta filmina, son los que están estrictamente vinculados con lo que es la huella de carbono de una organización. ¿Cómo se estructuran los indicadores de GRI?
algunos estándares universales, que es lo que vemos aquí como GRI 1, 2 y 3. Después están algunos estándares sectoriales, que ahí vamos a ver en la próxima filmina cómo es la vinculación entre los estándares GRI y cómo podemos vincularlos con los estándares sectoriales para un sector específico y cómo lo podemos vincular con lo que son los ODS. Y después lo que se denominan estándares temáticos. Entonces, si nosotros vemos una matriz de materialidad que vincule cuáles son los estándares de GRI que se tienen que trabajar vinculados con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, vemos que en este ejemplo concreto, que es para un estándar sectorial, que es para lo que son el sector del petróleo y del gas, vemos cómo esta matriz permite hacer esta vinculación entre los diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible, sus metas específicos y a partir de esto lo que son los indicadores de GRI, ¿sí? O lo que son las matrices de materialidad de GRI. Si nosotros quisiésemos sumarle una complejidad adicional, digamos, ya estábamos viendo, digamos, cómo hacemos una matriz de materialidad basada en ODS, después cómo vinculamos esta materialidad de GRI también con los ODS, y ahora vamos a ver con un sistema de reporte que es el CDP. El CDP es una organización sin fines de lucro que tiene casi el 60% del capital mundial y que ayuda a que los inversionistas sepan cuál es el riesgo que tienen en colocar diferentes inversiones en diferentes empresas, básicamente. Y en CDP se ha orientado en tres aspectos fundamentales. Uno que tiene que ver con cambio climático, otro que tiene que ver con bosques y otro que tiene que ver con uso de agua. Nosotros lo que vamos a ver hoy es, vamos a pasear sobre un cliente, digamos, sobre el reporte de CDP de un cliente en concreto y vamos a ver cómo también vincula aspectos relacionados a gobernanza, a matriz de materialidad que tiene que ver con pérdida de la biodiversidad, a temas relacionados a corrupción, a temas que tienen que ver con financiamiento climático y vamos a ver un poco la complejidad que existe entre entender cómo hacer para que todos estos sistemas de reporte se vinculen de una forma que sea homogénea. Entonces, básicamente, lo que decimos es que la vinculación entre los diferentes sistemas de reporte tiene que ver con que en distintas recetas podemos lograr la misma torta. Vinculación de reporte, de sistemas de reporte están, por ejemplo, el sistema de reporte del IARCE, con sus indicadores que son los ETIOS IARCE. Hay algunos indicadores que trabajan en la pampa húmeda, como son los indicadores INDAC Agro. Vemos que el sistema B ya tiene también su propio sistema de reporte y tiene aspectos ambientales, sociales y económicos, que es un poco lo que define al sistema B y que ya incorpora indicadores de huella de carbono que vinculan a su vez con lo que es GRI y que vincula con algún indicador concreto sectorial como puede ser el de bodegas de Argentina, ¿sí? A su vez vemos que hay vinculación entre los sistemas de reporte de lo que propone el Pacto Global de las Naciones Unidas con sistemas ISO de validación de reporte y con objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, hay una complejidad a la hora o una complejidad de una cantidad de aspectos que tienen que ver con estos sistemas de reporte que son justamente complejos de llevarlos adelante y de trabajar desde una materialidad concreta. Andrés, una consulta, lo que hablaste sobre los objetivos de desarrollo sostenible, las estadísticas de las empresas que lo tienen en cuenta, que hacen esto y lo otro, ¿en base a qué estadísticas, de dónde son esas empresas, cuántas empresas la muestran? Porque sinceramente acá en Mendoza esos números están muy lejos de ser reales. La mayoría de las personas, de las empresas le preguntan qué son los ODS y ni saben, mucho menos hacen... Son empresas de Buenos Aires con las que trabajamos en conjunto con una empresa que se dedica en concreto a hacer sistemas de reporte a la vinculación. O sea, nosotros hacemos los capítulos ambientales de los sistemas de reporte junto con ellos. Es una empresa que se llama Sustenia
que es sobre una fuente propia de análisis hecho realizado por ellos con propios clientes, y trabajan con otra consultora que se llama Ecolatina, que la deben conocer, que es conocida, con la cual también ayudan a poder procesar todos estos sistemas de encuestas. Sí, ahí se entiende, porque son gente que están ya en el tema, que están trabajando, claro, sobre esa gente sí, pero la verdad que la realidad en la calle dista muchísimo, o sea, la mayoría de las personas ni saben qué son los ODS. A nivel de personas está clarísimo que no, a nivel de empresas, dependiendo del tamaño de la organización, es quien está vinculado o no está vinculado con los ODS o los ha sentido nombrar, y mucho más si hablamos de lo que es GRI, o sea, muchísimas menos empresas, porque muchas menos empresas tienen reportes de sostenibilidad o reportes integrados, y muchas menos empresas de CDP, porque son empresas que tienen un tamaño importante y que generalmente cotizan en bolsa. Entonces, estas tres están en marco a un montón de otras iniciativas. Estas son las tres más grandes que podríamos trabajar o podríamos mencionar como sistemas de reporte globales. Como decía, hay otras iniciativas que son más locales, como son los indicadores ETIOS de ARCE, como son los indicadores de Bodega Argentina, el protocolo de sostenibilidad de Bodega Argentina, que tienen muchos puntos comunes con esto, y muchas veces la gran complejidad que encontramos es en cómo hacer que un indicador sirva para todos los sistemas de reporte a los cuales quiere aspirar algún cliente, ¿sí? Muchas empresas son grandes y reportan CDP, tienen sus reportes integrados de sostenibilidad, tienen sus mediciones particulares y a su vez tienen, por ejemplo, quieren ser B Corp. Entonces, integrar todos esos indicadores es lo que a veces suele ser algo complejo para que haya justamente linealidad en los sistemas de reporte, y además para que no hayan dobles reportes o dobles formas de comunicar, porque pasa muchas veces o ha pasado muchas veces, por eso están buenos los procesos de verificación de reportes integrados, donde en el reporte integrado se informa una cosa y después en algún otro sistema de reporte se informa una cosa diferente, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos por eso lo queríamos traer como algo integral, que tenemos que tener una visión global de que lo que reportemos en un lugar se reporte de la misma manera en otra. Entonces, aquí lo que les comentaba es, ahora estamos dentro de la plataforma de CDP. La plataforma de CDP, como les decía, tiene tres focos concretos, que es cambio climático, bosques y uso del agua, ¿sí? Cuando nosotros entramos en la plataforma de CDP, vamos a ver que hay muchos aspectos que van a ser comunes con otros sistemas de reporte, pero tienen que estar orientados, en este caso, a aspectos que afecten al clima, pero son muy generales también. Entonces, los aspectos de gobernanza, riesgos y oportunidades, estrategias del negocio y estrategias de negocio, digamos los capítulos 1, 2 y 3 de CDP, podrían ser comunes con otros sistemas de reporte asociados, como pueden ser los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o los primeros capítulos, o los capítulos generales que veníamos hablando de GRI. Ahora, cuando entramos en las metas y desempeño específico, ahí es cuando empieza un poco lo que es elige tu propia aventura. Cuando entramos a ver cuáles son las metas específicas que tenemos que trabajar, tenemos que empezar a responder una serie de preguntas que cuando las contestamos, bueno, en este caso está cerrada la encuesta porque ya cerró en el 2000, en julio, ¿no? Pero un poco lo que yo quería era pasearlo. Cuando nosotros entramos en los aspectos específicos de cada uno de estos indicadores es cuando se empieza a complejizar. Porque dependiendo de cómo contestemos, por ejemplo, la respuesta C4.1, que tengamos metas de absoluta, metas de intensidad, ¿se acuerdan que lo hablábamos? Metas de absoluta, metas de intensidad, metas de cartera o sin meta, es cómo se van abriendo las diferentes preguntas con las que vamos a trabajar. Con lo cual, la complejidad que tiene CDP es básicamente que dependiendo de cómo yo responda cada una
de mis capítulos, ¿sí? ¿Cuál es la metodología? Por ejemplo, aquí puedo responder sobre la metodología de emisiones que estoy utilizando. Como metodología hay millones de metodologías, millones no, pero hay muchas metodologías que se pueden aplicar. La DEFRA, que es la de Inglaterra, es una, el GHG Protocol es otra, Francia tiene su propia metodología. La más universal es la ISO 14064 y lo que es el GHG Protocol. Entonces, cuando nosotros entramos a navegar esta página, es cuando se nos empiezan a abrir los interrogantes sobre qué aspectos hemos tenido en cuenta y que puedan vincularse con algunas otras iniciativas. Fíjense que acá, por ejemplo, habla de TCFD, que es otra iniciativa vinculada a instituciones más bien financieras y que tiene que ver con los datos de emisiones. ¿Cuáles son los capítulos específicos que tenemos que responder si nosotros hiciésemos, o sea, cuáles son los que generalmente respondemos nosotros y cuáles son los que responde la propia organización? Los de gobernanza, riesgos de oportunidades, estrategias del negocio son aspectos específicos que tiene que definir la propia organización. Si entramos en lo que tiene que ver con metas y desempeño, metodología de emisiones, el desglose de emisiones, lo que es energía y, digamos, el capítulo 4, el capítulo 9 de CDP, que como les digo va variando en función de lo que vamos trabajando, y también el capítulo 11 que tiene que ver con precios del carbono, son los que deberíamos trabajar en torno a un inventario de gases de efecto invernadero como lo hemos venido viendo en las diferentes formaciones, los diferentes ciclos de formación. Entonces, un poco como resumen general de este aspecto de sistemas de reporte. Existen tantos sistemas de reporte como nosotros queramos de alguna manera reportar. Para eso necesitamos tener homogeneidad de información, eso es como lo más importante, y para eso debemos empezar por uno, ¿sí? Es lo más interesante para hacer. Cuando nosotros empezamos con un sistema de reporte, nuestra recomendación es empezar por los ODS, que son los más ampliamente difundidos y los más universalmente difundidos, y después tomar algún otro sistema de reporte que sea orientado al sector específico en el cual yo estoy trabajando. Entonces, si estoy trabajando en una empresa que tiene una actividad financiera, ¿sí? Por ejemplo, donde trabaja en bolsa y demás, claramente podría empezar con los ODS y después podría pasar a lo que es CDP como un sistema de reporte válido. Si no, el caminito válido o el caminito lógico sería ODS para poder hacer una matriz de materialidad. A partir de esa matriz de materialidad tratar de vincularla con la matriz de materialidad de GRI, por eso lo trajimos de esa manera, y después vincularlo finalmente con CDP, y entonces de esa manera estaríamos trabajando en todos los ámbitos generales que existen, digamos, hay muchos más, pero estos tres ámbitos serían muy generales y serían muy abarcativos para un total de reporte que queramos llevar adelante. Andrés, ¿cómo se articula esto con el Science Based Target que estuvimos viendo en un momento? Cuando entramos en CDP, por ejemplo, para articularlo aquí, vemos que cuando vamos a ver a metodología de emisiones y metas y desempeño, nos dicen si nuestras metas y desempeño están alineadas con los objetivos basados. O sea, si yo pudiese abrir hoy los desplegables que aparecen aquí, que no lo puedo hacer porque el sistema de reporte está cerrado para este año, se cerró el 31 de julio, me pregunta si mis métricas están relacionadas o están alineados a los Science-Based Targets. Entonces, a partir de eso es que yo tengo que diseñar mis métricas, o las tengo que hacer de alguna manera lineal, se me fue la palabra que quería decirlo. Tengo que hacer que mis metas establecidas aquí en CDP estén alineadas con mis metas que yo establecí y que introduje en lo que son los Science-Based Targets. Es decir, que CDP de alguna manera me permite hacer el seguimiento de mis objetivos basados en ciencia. O sea que yo desde CDP puedo comunicar cuál es el grado de avance de mis objetivos basados en ciencia. Y esa es la vinculación directa que tenemos aquí.
Lo de Science Based Target es más restringido en el alcance, es más sobre emisiones nada más, y lo otro es más amplio, ¿o cómo es? No, Science Target y CDP están bastante vinculados. Lo que es GRI y lo que es ODS sí que son mucho más amplios, porque tenés diferentes otros aspectos. Entonces, CDP y Science Target podríamos decir que tienen una vinculación directa. ODS es más general, pero es la que no me permite hacer una matriz de materialidad que después me derive en objetivos basados en ciencia, ¿sí? Y lo mismo pasa con GRI. Entonces, por ahí primero conviene empezar con el mapeo transversal de mi organización a través de los ODS, y a partir de eso voy cascadeando para llegar a los objetivos basados en ciencia que está solamente vinculado a lo que es cambio climático. ¿Hay preguntas respecto a esto? Así pasamos al siguiente tema, porque me parece interesante que abramos un poquito de debate sobre estos temas del sistema de reporte. Entonces, primero me gustaría saber si alguno ha hecho algún sistema de reporte o ha pasado de alguna auditoría en concreta, o algo, perdón, ha hecho una matriz materialidad de algún sistema de reporte. Segundo, si conocían, digamos, estos diferentes sistemas de reporte o son completamente nuevos, son temas nuevos para ustedes. Y bueno, nada, y tercero, alguna pregunta en concreto que tengan ustedes. Alguien abrió el micrófono ahí. Temas completamente nuevos, Andrés, la verdad estoy aprendiendo. Ok, bueno, nada, son temas nuevos para muchos. Tenemos que darle desde nuestro lugar impulso porque es lo que hay que hacer, es hacia donde se va. O sea que a nivel internacional estos son los sistemas de reporte que tendríamos que empezar a implementar todos. Entonces, la segunda parte de la capacitación de hoy, digamos, tenía que ver sobre la plataforma de medición de huella de carbono que desarrollamos. Entonces, lo primero que vamos a mostrar, digamos, es unas pequeñas imágenes, después vamos a entrar directamente en la plataforma, de cuáles son las ventajas que tiene, digamos, trabajarlo a partir de una plataforma respecto de trabajarlo en un Excel ordinario, digamos, como lo venimos haciendo habitualmente en nuestras casas. ¿Cuáles son los aspectos más importantes que tienen? Al trabajarlo en una plataforma, el aspecto más importante que nosotros vimos para poder hacer este desarrollo era fundamentalmente el aprovechamiento del tiempo y la reducción de errores a la hora de seleccionar cómo medir una huella de carbono. Primero porque tiene un login, entonces ya tiene una historia que nos permite saber quién es el que ha llevado adelante o el que ha reportado una información en concreto. Lo segundo que tiene es que tiene una preparametrización dependiendo del sector específico con el cual trabajemos, ¿sí? Entonces tiene una preparametrización. Si yo trabajo para el sector de minería, ya me trae un inventario aproximado del sector de minería dependiendo del aspecto específico que hago. Si trabajo en una empresa de bebidas masivas, ya tengo un inventario predefinido que me ayuda a acelerar el mapeo transversal de la organización. ¿Se acuerdan que al principio que decíamos cuando seleccionamos los límites organizacionales y los límites operacionales? Cuando trabajamos sobre los límites operacionales, ya tiene una preselección de cuáles son los límites operacionales con los cuales se puede trabajar en función de la actividad concreta que lleva adelante la empresa. Otro tema importante de trabajar con una plataforma es que las fuentes de emisión y los factores de emisión no tengo que, se les acuerdan que una de las complejidades que tenía el ejercicio que llevamos adelante en la última evaluación o en el último trabajo práctico tenía que ver con seleccionar las fuentes concretas en las cuales teníamos que tomar para seleccionar los factores de caracterización. Estas fuentes concretas vienen de bases de datos ambientales que son un poco complejas de interpretar si no somos idóneos en la materia. Entonces, si bien lo puede llevar adelante cualquiera con un poco de formación,
lo que te permite hacer una plataforma es, por sector específico y por país, traerte los factores de caracterización que se alinean a tus límites operacionales. Entonces, ese es otro de los puntos importantes que podemos llevar como un ejemplo concreto de por qué la digitalización tiene un valor agregado a la hora de llevar adelante un proyecto. Y La también plataforma, Andrés, se llama así, Circa, es una plataforma que han creado ustedes y que sí, la ofrecen para sí, digitalizar los procesos de las empresas. exactamente, es una plataforma que hemos creado nosotros y que justamente tiene como objetivo que podamos, a ver, vamos a pasar un chivo acá. Y un poco el chivo viene con la visión que tiene Circa. La visión de Circa es un planeta resiliente y armonizado donde la producción y el consumo se encuentran en equilibrio con los ecosistemas. ¿Cuál era la limitación cuál es la limitación que nos estamos encontrando? Si nosotros queremos que esta visión sea masiva y podamos llevarla a mayor número de organizaciones, necesitamos generar una herramienta que nos permita justamente que muchas organizaciones puedan al menos tener una medición inicial para generar un plan de mitigación. Esta plataforma tiene el objetivo, el desarrollo llega a la medición de huella de carbono, pero el escalado de la plataforma de la huella de carbono es que te permita también hacer planes de mitigación integrados en tu propia plataforma, que te permita a futuro poder llegar a hacer lo que es el seguimiento y cómo vas performando en relación a tus metas establecidas, por ejemplo, alineadas a los Time Targets, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera, cualquier usuario en cualquier lugar, porque nos ha pasado mucho, digamos, un director en Chile le llama a un señor en Córdoba para saber cómo estamos en relación a la huella de carbono porque le está. Entonces, este señor puede tener un usuario específico y puede ir viendo cómo va performando cada una de las operaciones en relación a la medición de la huella en tiempo real, si se quiere. Otro aspecto importante que tiene esta plataforma, la nuestra es una, hay otra que se llama Y-Carbon, hay otra que se llama Carbon Neutral Plus. Les digo para que no sea nada más que el chivo para nosotros. Lo vamos a hacer global porque nosotros queremos que muchos midan la huella de carbono independientemente de que lo hagan con nosotros o no. Entonces, ¿cuál es otro de los aspectos que tiene como interesante? Que podemos, a través de la plataforma, ahora vamos a entrar a verla más o menos cómo se mueve, vamos a ver una demo, podemos ir subiendo la documentación que respalda los valores de las fuentes de inventario. ¿Se acuerdan que decíamos que para poder pasar un proceso de certificación nosotros tenemos que tener, por ejemplo, subida las 12 facturas de la luz de mi actividad en concreta? Y bueno, esta plataforma lo que permite es justamente subir estos documentos para que vos puedas seguir, para poder tener la trazabilidad del dato que estamos concretando. Entonces, ahora vamos a entrar un poquito a verla. ¿Y esto es uso gratuito? ¿Cómo se hace? No, a ver, hay dos opciones de ingreso. Es uno pagando un X, que si querés, Carolina, después te paso la agente comercial porque no la debo yo. Pagando una licencia inicial que se renueva en forma anual y que dependiendo de la cantidad de unidades organizacionales con las que se trabajen, es la cotización a la cual te va a llevar, porque tiene que ver con la capacidad de procesamiento que tenemos que tener dedicada a tu empresa, básicamente. ¿Sí? Y eso tiene que ver con la nube que nosotros compramos y cómo se administra. Y después tiene dos opciones. Una opción es que nosotros te demos el back office, es decir, que vos nos compartas los documentos y nosotros hagamos el subido y la subida y la carga de inventario, aunque tiene cargas masivas de inventario. Estas son todas pruebas, no creo, no, Coca sí, pero el resto son todas pruebas para que vayan viendo cómo funciona.
Entonces, básicamente lo que ustedes harían, si fuesen, por ejemplo, Coca-Cola, ustedes verían solamente, nosotros somos superadministradores y vemos todas las empresas que se encuentran acá, pero ustedes verían solamente su empresa y los datos de actividad propios de su organización. Entonces, yo podría... A ver, no está parametrizado. Una consulta. Sí, diga. ¿Y se puede medir la huella de carbono también de productos o es solo organizacional, digamos? La arquitectura de la plataforma está armada para que pueda medir productos. Hoy está habilitada para medir solamente organización, pero la arquitectura es que a futuro se midan productos porque nuestro objetivo más amplio es otro, que es poder transmitir en todos los productos a través de la propia plataforma cuál es el impacto ambiental que tiene el producto que vos compras. Que vos lo puedas escanear a través de una aplicación que se vincula con esta plataforma y que puedas conocer la huella de carbono del producto, de la organización a la que le compraste y cuáles son los planes de mitigación y compensación. Entonces, que te ayude a vos a empoderarte como consumidor a la hora de tomar la decisión, básicamente. Eso es un poco el objetivo. Un poco paseamos un poco por la plataforma hacia en forma general, nada, cuáles son los datos que hay que sumar. Cada unidad tiene la complejidad, si se quiere, inicial, que cada unidad organizacional se tiene que cargar, ¿sí? Eso es importante, se tiene que guardar o tomar datos concretos de quién es el responsable de la empresa y quién es el superadministrador de la empresa, eso lo designa la propia empresa. Y después, a partir de eso, ya se pueden empezar a cargar, bueno, se tiene que parametrizar según el sector específico, o sea, cuando yo pongo, por ejemplo, acá la actividad en concreto a la cual estoy trabajando, bueno, acá no me trae la desplegable, pongo una demo, ya me trae las fuentes de emisión específicas con las que voy a trabajar, lo mismo para el tipo de empresa, si es de producto o de servicio, y nada, un poco en términos generales, lo que hace es lo mismo que hacíamos en un Excel, pero lo hacemos aquí sin la posibilidad de tener errores en cuanto a, podemos tener trazabilidad del dato, podemos tener, no tenemos que ser expertos a la hora de seleccionar un factor de caracterización porque usamos la base de datos que nosotros actualizamos, tiene la opción de la trazabilidad del dato porque permite subir la información y tiene el usuario para también un poco tirar las orejas, generalmente se suelen meter manos, y bueno, ya sabemos quién es el dueño de cada una de las fuentes de inventario, que un poco lo hicimos el repaso en la última formación, donde en el último trabajo práctico, donde dijimos, bueno, cómo identificar al dueño de la información a través de la plataforma. Ya sabemos qué fuente de inventario está asignada a un usuario con un mail específico, por lo tanto él es la única persona a través de su mail, digamos, el loguearse con su mail, que puede subir ese dato y tiene una contraseña y una clave específica. A ver, ¿cuál es la idea general de esto? Como les digo, para poder hacer el pastel tenemos millones de formas diferentes y podemos obtener resultados generales. Nosotros como organización ayudamos a catalizar estos procesos de medición, aplicación de planes y después de trabajar en sistemas de reporte. Se pueden hacer a través de ustedes solos, se pueden hacer completamente, ustedes no necesitan de una organización que los ayude, siempre y cuando evidentemente sepan hacerlo. Entonces, la idea de este ciclo de charlas e informaciones era hacer y un poco también a modo de cierre, y después paso un poco a las preguntas. La idea era hacer un paneo sobre la situación mundial de los aspectos relacionados al cambio climático, cuál es la situación nacional a través de las contribuciones nacionales determinadas, cuáles son los aspectos claves a la hora de conocer un inventario de gases de efecto invernadero, como son la energía y la producción del consumo responsable con estrategias de economía circular concreta, cómo hacer una valoración ambiental y cómo poder tomar decisiones en mi producto, proceso de operación a partir de aspectos relacionados al ecodiseño y que eso ayuda a reducir mi impacto ambiental en la categoría de impacto de cambio climático. Cómo funcionan los diferentes sistemas de reporte, que es un poco lo que hemos estado paseando hoy, digamos, para cada una de estas cosas necesitas tener un poquito más de especialización, digamos, en temas concretos.
Y por último, mostrarles una herramienta que tiene como objetivo afianzar todos estos temas, es decir, darle linealidad a lo que es una medición de una huella de carbono, vincularlo con un sistema de reporte específico, poder trabajar metas específicas de reducción alineadas a este sistema de reporte, etcétera, etcétera, y todo vinculado en una plataforma que es lo que estamos desarrollando. De esa plataforma tenemos la parte de medición de huella de carbono en inventarios completamente definida y todos los indicadores asociados a la medición de la huella de carbono también están vinculados en la plataforma. ¿Cuáles son los próximos pasos? Lo que preguntó, no sé si fue Rosario, ¿no? Sí. Los próximos pasos son que esta plataforma además ayude a medir la huella de carbono del producto, que hoy no lo hace, pero tiene la arquitectura armada para hacerlo. Va a ser como un segundo módulo, o sea que cuando entremos en el inicio de la plataforma va a tener, digamos, la opción de medir la huella de carbono de la organización, la huella de carbono del producto. Y nada, un poco la idea de la formación de hoy era así, hacer un poco un cierre sobre el repaso general con el cual estuvimos trabajando en estas últimas charlas. Aquí abro un poco, abramos micrófonos y nada, a ver qué preguntas, dudas y cosas que vayan surgiendo. Y si pueden abrir cámara también estaría bien para que nos saquemos una foto de todos en la formación. Sería bueno. El que esté peinado, el que no esté peinado, evidentemente no. Abrimos. Dudas todas, Andrés. Ahora hay que practicar y bueno, nada, hay que meterle mano, como vos decís. Muy bien. Sí, es que es así se aprende. Echando a perder se aprende. Exactamente. Así que hay que hacerlo, hay que animarse. Y nada, cuenten con nosotros también para respaldo en lo que necesiten. Si quieren prender más cámaras, sacamos un print pantalla y si no, ya... No. Tanto como huella de carbono, te digo, ni siquiera lo sueño, pero sí hace muchos años que quiero hacerlo de los ODS, comprometer. O sea, tengo así genérico, pero quisiera hacer un trabajo más. No sé si viste que en un momento en la legislatura hicieron algo que le llamaban el mandala, y estaba muy bueno, porque estaban bueno. todos los ODS, los programas, después, o sea, las acciones, muy lindo presentado. Yo, bueno, quería llegar a hacer algo como eso. Nunca tengo tiempo, siempre estoy en lo urgente, Bueno. apagando incendios. Eso es lo urgente, esto es lo importante, así que mira, vamos a cambiarte de las prioridades. Porque el planeta tenemos uno solo, así que hay que cuidarlo. Así es. Bueno, abramos cámara, vamos, Santos. Así nos sacamos una fotito y ya cerramos la formación de hoy. Ya les cuento un poco cómo va a ser. Sí, Marcelo, eso, lo de la práctica es ahí les cuento. Abran cámara, nos sacamos esta fotito y ya les cuento cómo va a ser el resto de lo que queda el jueves. Hoy no me anda, Andrés. Bueno, listo, vamos entonces los que estamos. Muy bien. Vamos a hacer, ahí tenemos el print pantalla y lo vamos a enviar acá. Quédanos que lo que no pasa en las redes no pasa, dice. Así que hay que adornarse a las nuevas costumbres. Bien, ¿cómo va a ser la actividad del jueves? Básicamente lo que vamos a hacer es trabajar sobre el mismo documento que ustedes ya tienen de la medición de huella de carbono, que ya estuvieron subiendo. Lo que vamos a hacer es establecer en función de las 7 pilares del ecodiseño que habíamos estado trabajando. ¿Se acuerdan que eran selección de materiales de bajo impacto, mejoran las técnicas de producción o selección de técnicas de producción más eficientes, eficiencia en los sistemas de distribución, eficiencia
o reducir el impacto durante la fase de uso. Y por último, lo que teníamos era lo que tenía que ver con el fin de vida, ¿sí? Entonces yo les voy a traer ese machete de los 7 aspectos del ecodiseño. Voy a traerles el machete de lo que tiene que ver con lo que es los objetivos de desarrollo sostenible y las metas específicas, un machete muy general. Y lo que vamos a tener que establecernos es una pendiente de reducción de emisiones, ¿sí? Mediante algunas acciones específicas que van a ser vinculadas a cada uno de los alcances que hemos venido trabajando, alcance 1, alcance 2, alcance 3. Y además, esta acción específica la vamos a vincular a un ODS específico o algún aspecto relacionado a los aspectos de ecodiseño, ¿sí? Entonces vamos a hacer como una especie de matriz de materialidad muy resumida, ya les voy a traer cómo es, alineada a estos aspectos. Y después vamos a establecer un pequeño gráfico de, se me está cortando mucho internet, bien, perfecto, sí, corta bien. Entonces, después vamos a hacer un pequeño gráfico, vamos a terminar con un pequeño gráfico de cómo sería nuestra reducción de emisiones, teniéndonos como año base el año que nos presentamos y el año meta, el que les voy a decir al año que les voy a decir en la formación, en la consigna del día jueves, y con ese año meta vamos a tener que establecer los planes en función de cuáles son las principales fuentes de emisión. Ese es un poco el objetivo global, un poco redondear todos los aspectos que hemos estado viendo que ayudan a reducir el impacto de la huella de carbono. Ese es el global. ¿Sí? Y perfecto, para dejarlo claro, es el jueves, ¿no? El martes que viene. es el jueves. Perfecto. El jueves de esta Lo semana. va a hacer, Andrés, lo va a hacer este jueves porque se había dejado la semana para que pudieran repasar y hacerlo tranquilo hasta el martes. Bueno, entonces lo hacemos el martes, no tengo ningún problema. Lo hacemos el martes y... Ok, entonces, perfecto. Sí, perfecto. Lo hacemos el martes, por mí es igual. Así que como prefieran. Dale, lo hacemos directamente el martes, nos vemos entonces el martes en el mismo horario. Ok, Andrés, muchas gracias. ¿Sí? Y bueno, un poco vamos a seguir la misma mecánica que hicimos en el anterior, ¿no? Vamos a un poco ir completándolo juntos, así que no se asusten, digamos, por más que estudien o repasen, pero lo vamos a ir haciendo juntos y después la entrega final sí la hace cada uno de forma individual. Bien, perfecto. Por eso va a quedar abierto, ya vamos a poner la fecha hasta cuándo va a estar abierto la plataforma para que lo puedan subir. Exactamente. Muy bien. Buenísimo. Bien. Entonces, Elian, te lo repito. Básicamente lo que vamos a hacer es tomar el ejercicio práctico que hicimos en la primera evaluación y vamos a establecer un objetivo de reducción teniendo en cuenta cuáles son las principales fuentes de emisión. Y eso lo vamos a vincular a un objetivo de desarrollo sostenible y a una meta de reducción de impacto asociado al ecodiseño. Básicamente en eso va a consistir. Y al final sobre el trabajo, con las metas que ustedes se propongan de reducción, o que van a traer, vamos a hacer un pequeño gráfico de cómo van a reducirse las emisiones entre el año base, que es el que tomamos para hacer la medición de la huella de carbono, y el año objetivo, que es el año en el cual nosotros vamos a alinearnos a alguna meta específica, probablemente sea el 50% de reducción de emisiones, que es la de 1.5 grados, que está alineada a los Science Targets. Bien, perfecto. Muy bien. Bueno, hoy un poquito más corta la actividad, pero la idea era un poco dar cierre global de todos los otros temas y no abrir más temas general. Así es que si no hay más preguntas, lo damos por finalizado, si no, queda abierto el micrófono. Gracias, Andrés, nos vemos. Gracias, chao, Bueno, chao. perfecto, muchas gracias. Dale, Andrés, Bien. gracias. Hasta luego. Chao, gracias.